He titulado este punto de vista ¿Por qué soy cristiano? Y no porque sea un testimonio mío personal, sino porque es el interesantísimo testimonio de una mujer que fue devotamente musulmana y que luego se convirtió en profundamente atea y finalmente se convirtió al cristianismo, ¿no? Y su nombre es Ayaan, con doble A, Ayaan Hirsi Ali. Y ella nació en Kenia, especialmente en el sur, en donde está la ciudad de Mombasa, la ciudad costera de Mombasa. Hay una población musulmana importante, aunque la mayoría son cristianos. Y luego ella emigró a Europa y durante la inmigración, después de ver lo que había sucedido con el ataque contra las Torres Gemelas, el 2001, decidió alejarse del Islam y durante mucho tiempo tuvo la convicción de que la mejor posición y el mejor antídoto en general frente al fundamentalismo religioso, como ella lo había experimentado, era el ateísmo. Pero recientemente Ayaan Hirsi Ali, que es por si acaso una intelectual muy importante, ella ha escrito varios libros sobre la radicalización del Islam, la decadencia de Occidente, y es una investigadora en la Universidad de Stanford. Tiene un podcast, tiene un libro sobre la erosión de los derechos de la mujer en el mundo islámico. Y ella recientemente escribió este artículo en inglés, ¿Por qué ahora soy cristiana? Y claro, en inglés la palabra cristiano no tiene género, ¿no? Es Christian. Entonces ella escogió deliberadamente este título a un largo ensayo que publicó en el sitio Unheard, ¿no? En inglés. El ensayo está solamente en inglés. Ella cuenta que escogió este título deliberadamente ¿para qué? Para contrarrestar un famoso libro que muchos de ustedes deben conocer. Yo lo leí hace muchos años cuando estaba estudiando filosofía, después lo volví a leer, me pareció malísimo. Y es el libro del famoso matemático y ateo británico Bertrand Russell, que en 1927 dio una conferencia a la National Secular Society de Inglaterra, o sea, la Sociedad Nacional Secular, básicamente antirreligiosa, y en 1927 dio esta conferencia de ¿por qué no soy cristiano? Y luego defendió esta postura en un debate de varios días, transmitido inmediatamente después de la Guerra Mundial por la BBC. Imagínense, esa era la época en la que la gente escuchaba debates filosóficos. En este caso, Bertrand Russell debatió contra un historiador, sacerdote jesuita, Frederick Copleston. Y luego sus respuestas o sus argumentos contra Copleston, que se basan en la conferencia que había dado en 1927, lo publicó en un libro que todavía se encuentra hoy y que se llama ¿Por qué no soy cristiano? El argumento principal de Bertrand Russell, que es reiterativo, o sea, lo repite, es básicamente que la religión, todas las religiones se basan fundamentalmente en el miedo, que la fuerza de las religiones es o las autoridades religiosas te van a castigar como en el Islam, o Dios mismo te va a castigar como en el cristianismo, supuestamente porque te hace ir al infierno. Entonces que básicamente el miedo del infierno, el miedo del castigo, ya sea por una autoridad religiosa, porque como la Sharia, ¿no? Por robar me van a cortar la mano, o me van a dar bastonazos, o lo que sea, o me voy a condenar eternamente, o me van a excluir de los sacramentos, como en el caso de la Iglesia Católica, si se trata de alguien que es excomulgado, es básicamente el miedo. Y el 2002, mucho tiempo después,
Ayaan Hirsi Ali, que hasta ese momento había sido una proponente del Islam, fue una de las primeras musulmanas en rechazar lo que había acontecido con las Torres Gemelas en el 2001 y que esto no debería representar a la comunidad islámica y que era muy fácil para los musulmanes distanciarse de estas acciones horribles. Y ella creyó que iba a haber un masivo distanciamiento de intelectuales y de líderes religiosos musulmanes de los horrorosos ataques del 11 de septiembre, ¿no? Y todo lo que había provocado el líder Osama Bin Laden como un loco y no como un representante del Islam. Pero lo sorprendió que esto no fuera así y que los únicos que estaban dispuestos a darle un pase a los musulmanes eran los liberales de Occidente, diciendo, oye, en realidad esto tiene una contraparte que son lo que ha causado esto, son las políticas norteamericanas en el Oriente Medio que ha causado todos estos abusos. Y esto puede parecer inteligente, hermanos, pero no lo es. Y lo mismo con el ataque reciente de Hamas a asesinar y violar mujeres, niños, ancianos y tomar más de 250 rehenes, ¿no? Y llevarlos a la Franja de Gaza, donde se encuentran ahora en el momento que estoy haciendo este punto de vista. Porque cuando nosotros le damos un porqué a un acto malvado de terror contra personas inocentes, entonces estamos haciendo una equivalencia extremadamente peligrosa. Lo que estamos diciendo es que cualquier persona que tiene razones para oponerse a lo que considera una opresión, tiene justificado el recurso a los métodos más extremos y abusivos contra personas inocentes. Entonces, si nosotros no vemos estos actos terroristas y los condenamos, decimos, este acto terrorista es inaceptable y está condenado, punto final. No ponemos un pero, no la política norteamericana. Y es interesante porque justamente el 11 de septiembre es lo que llevó a un periodista católico que ha sido el mejor y sigue siendo el mejor comentarista del Vaticano en Italia, Sandro Magister, a abandonar su progresismo y comenzar a simpatizar cada vez más con Juan Pablo II y posteriormente con el Papa Benedicto XVI, cuando fue a una misa progresista a la que habitualmente asistía justo después del horror del 11 de septiembre y escuchó que un sacerdote italiano progresista decía: tenemos que condenar esta masacre, pero tenemos que comprender que esta es consecuencia de las injusticias norteamericanas. Las injusticias norteamericanas son injusticias. Hay que enfrentarlas, hay que confrontarlas. Pero si nosotros creemos que la manera de confrontarlas son con actos de terror brutos, vulgares, que terminan afectando a personas que son absolutamente inocentes, que no son combatientes, entonces nosotros estamos abriendo la puerta para que cualquiera de nosotros pueda tomar una medida extrema. Si yo tengo un jefe abusivo, puedo ir y secuestrar a su hijita pequeña y meterle un disparo en la cabeza. Y si alguien me dice, ¿cómo puede ser tan animal? Yo digo, bueno, habrá sido una situación extrema, pero hay que comprender que él no me paga lo suficiente en el trabajo. Hay que estar mal de la cabeza para aceptar esa justificación. Acá no estoy haciendo una defensa de las políticas de Israel y de todo lo que puede ser criticable y es criticable desde mi propia perspectiva de esa confrontación. Pero lo que es inaceptable es aceptar un acto de terrorismo, y esto fue lo que llevó a Hirsi Ali a ir cada vez comprendiendo que no era posible seguir haciendo excusas para el Islam, sobre todo cuando el Islam no se había distanciado suficientemente y decía, ¿hasta qué punto el Islam cree que esto está bien? Entonces ella dice, por eso que yo me distancié
del Islam unos 20 años atrás. Yo había crecido en Nairobi, en Kenia, en la capital de Kenia, y simplemente repetía las prácticas musulmanas hasta que llegó la fraternidad musulmana, el Muslim Brotherhood, y nos dio toda una enseñanza de cuán importante era esto para llegar a Alá, las prácticas, y básicamente nosotros nos fanatizamos porque nos dieron un objetivo, nos dieron una misión. Los predicadores de la fraternidad musulmana, que es un movimiento radical que dio lugar a Hamas, a Hezbollah, a muchos de estos movimientos y que nació en Egipto, tuvo esta influencia de crear un revivir islámico en términos de lo religioso y lo político extremo, ¿no? Entonces, dice, nosotros simplemente nos volvimos en musulmanes reconvertidos al Islam, que queríamos que los no musulmanes se fueran convirtiendo a la fuerza o no al Islam. Y por supuesto, a nosotros, dice ella, nos quedaba un enemigo principal, sin embargo, que era nosotros teníamos entre los infieles, ¿no? Los infidels, los no creyentes, teníamos un grupo específico que teníamos que odiar más, los judíos. Y parte de nuestra oración era maldecir a los judíos múltiples veces al día, escribe Ali, porque los judíos traicionaron al profeta Mahoma, ocuparon la mezquita en Jerusalén y son responsables de todos los males, etc., ¿no? Cuando yo me mudé a Europa, dice Ali, me di cuenta que Russell, leí a Bertrand Russell y dije, Russell tiene razón, yo todas estas ideas las tengo por terror, por miedo a que las autoridades musulmanas me agarren a palos o a que yo me vaya a condenar. En realidad no hay amor, no hay atracción. Russell tiene razón. Entonces, sí, yo me hice amigo de grandes ateos como Christopher Hitchens y Richard Dawkins. Cada vez me sentía más convencida de que lo mejor que podía hacer es ser... Y en este ensayo que escribe para Unheard, Ali dice, ¿qué cosa cambió en mí? Y ahí inmediatamente cambia explica sus razones para ser cristiana. O sea, no nos cuenta la historia, ahí un día yo estaba en crisis. No. Inmediatamente dice, pero llegando a este punto donde yo no solamente estaba muy satisfecha porque los ateos eran muy, muy inteligentes, eran muy irónicos y entretenidos, y además en una vida atea sin principios morales, la pasaba bien, me divertía. Entonces ella dice, ¿qué cambió? ¿Qué es lo que me llevó a llamarme una cristiana ahora? Y dice, parte de la respuesta es global. Y presten atención, hermanos. Dice, la civilización occidental está bajo amenaza de 3 fuerzas que son diferentes, pero que están relacionadas. En primer lugar, el resurgir de los grandes poderes del autoritarismo y del expansionismo que nosotros vemos en el Partido Comunista Chino y en la Rusia de Vladimir Putin. En segundo lugar, el crecimiento de un islamismo global que amenaza con movilizar a una vasta población del mundo contra Occidente. Y la expansión viral de la ideología woke, de la ideología liberal, que se está comiendo la fibra moral de la próxima generación. Entonces, mientras nosotros, dice ella, tratamos de defendernos contra estas amenazas con herramientas seculares y modernas, uso de la fuerza militar, económica, diplomática, tecnológica, simplemente vemos que cada round del conflicto nos hace perder terreno. Simplemente estamos perdiendo terreno. No importa el poder económico, tecnológico, militar que tenga Occidente, lo único que hacemos es que gastamos cientos de trillones de dólares y estamos perdiendo la ventaja tecnológica,
contra China, estamos perdiendo la ventaja de dominio contra Rusia, estamos perdiendo la campaña de propaganda contra el Islam. ¿Por qué no podemos responder a estas fuerzas formidables? Porque básicamente no hemos respondido a una cuestión principal. ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos une en Occidente? Y dice, la respuesta de que Dios está muerto de los ateos es absolutamente insuficiente. La única respuesta creíble, estoy convencida, es en el deseo de mantener la herencia de la tradición judeo-cristiana, ¿no? Y ella cuenta algunos de los libros que fue leyendo, como por ejemplo el libro Dominion de Tom Holland, que la fueron convenciendo de que el cristianismo no solamente es una fuerza personal que te transforma a ti y a mí, y varias veces me gusta hablar de las conversiones personales, pero ella dice, además de eso, de mi conversión personal, es que nosotros encontramos en el cristianismo la única fuerza que ha constituido Occidente, es decir, Occidente y el cristianismo son una cosa, una sola cosa. Y es más, la crítica de Russell al cristianismo es una crítica que se basa en los principios cristianos. Miren ustedes, Russell, el ateo anticristiano, puede criticar la creencia religiosa porque vive en una cultura cristiana. Y ella, ¿cómo explica esto? Dice, hace 100 años que Russell se levantó en Inglaterra y dijo, ¿por qué no soy cristiano? Y dio una conferencia. Ahora, yo les pregunto, ¿puede un filósofo musulmán ponerse de pie ante una audiencia en un país musulmán hace 100 años o ahora soltarse una conferencia con el título ¿por qué no soy musulmán? Y efectivamente, dice, por si acaso, existe un libro con ese título, ¿por qué no soy musulmán?, escrito por un ex musulmán. Quien escribió ese libro lo escribió en Estados Unidos y utilizando un seudónimo. ¿Por qué? Porque si da su nombre, incluso en Estados Unidos, lo matan. El cristianismo ha creado toda esta cultura de la que se precian muchos seculares y liberales. Si no hubieran nacido en una cultura cristiana que en el fondo acepta otros conceptos y acepta la diferencia de opinión sin que esta persona tenga que ser eliminada u odiada, y dice, es justamente una de las cosas que me llevaron a convencerme de la necesidad y la importancia del cristianismo. Y dice, la lección que aprendí en mis años en la fraternidad musulmana es el poder que tiene una historia que nos unifique y que está presente, por ejemplo, en los textos fundacionales del Islam. Y justamente estos textos fundamentales, el Corán, sino también las interpretaciones hechas por, digamos, los primeros pensadores musulmanes, tenía la capacidad de comprometer y movilizar a las masas musulmanas. Esto sigue movilizando a las masas musulmanas en Occidente y lo hemos visto en las recientes manifestaciones antijudías y anti-Israel en Europa y en los Estados Unidos, que son de temer, que son absolutamente de temer, porque tienen más convicción estos musulmanes que supuestamente son minorías y tienen mucho más fuerza y son más intimidantes que cualquier otro grupo. Hermanos, ¿saben cuál es el nombre más popular entre los recién nacidos en Irlanda? En Irlanda, la antigua gran nación católica que evangelizó medio mundo, el nombre es Muhammad, o sea, Mahoma. ¿Por qué? Porque los musulmanes están teniendo más hijos y están más convencidos. Es el nombre más popular hoy en día en Irlanda, entre los bautizados o los nombrados. Porque los cristianos no tienen hijos, porque cuando nacen no les ponen nombres cristianos, les ponen nombres extraños, y en consecuencia el nombre más repetido es el de la minoría musulmana, Muhammad. Entonces, ella dice,
Gracias a Dios, no necesitamos mirar a ninguna mezcla extraña de nueva era con medicaciones y mindfulness, ¿no? El cristianismo tiene todo lo que se necesita. Y por eso no me considero una apóstata musulmana, sino una mujer que ha abandonado el ateísmo. Es verdad, todavía tengo mucho que aprender del cristianismo, ella se ha convertido hace poco y descubro cada vez un poco más el domingo, cada domingo en la iglesia. Pero he reconocido en mi larga jornada a través de el terror, del miedo frente a la religión y la duda constante del ateísmo, que hay una forma mejor para manejar los desafíos de la existencia y no tiene nada que ver ni con el Islam ni con el ateísmo, sino que es el cristianismo. Que tengas un buen día.